Creo que la política se tiene que resituar, pero para poderla resituar hay que entenderla. Si queremos cambiar a Venezuela, tenemos que empezar desde cero. Y desde cero es desde cero, desde el fundamento real por el cual el hombre está en sociedad, y no es otro que la necesidad de estar. Pero ese concepto de necesidad está regulado por algo que se llama la política, que son esos argumentos, que son esas herramientas, esas reglas, esas normas por las cuales debemos comprender que debemos estar en sociedad, para qué debemos estar en sociedad y cómo podremos sobrevivir al hecho social considerando las diferentes perspectivas de cada persona, que son respetables, pero deben sumergirse en un contrato social. Empecemos. El hombre, concebido por Aristóteles como el animal político. ¿Y qué es un animal político? Es que tiene una naturaleza o fundamento de vida social. Es un concepto aristotélico. Ahora, si hablamos del hombre, ¿qué estímulos o qué perspectivas o bajo qué se fundamenta el hombre para vivir en sociedad? Principalmente dijimos que es su naturaleza. Él nace, crece, se reproduce, tiene procesos realmente naturales que no nos separan del reino animal, ¿sí? En el mejor sentido de la palabra, así lo concebía Aristóteles. Se distinguía de los animales porque era político, y lo político tiene que ver con la razón, tomar decisiones. Tiene una naturaleza, pero también tiene una razón. El ser humano nace con una razón. ¿Por qué? Porque somos hijos del Dios eterno, del Dios que ha configurado el mundo. Y Dios nos ha dotado a la humanidad con razón. ¿Y qué es la razón? Es sabiduría. La razón simplemente es lógica, es una concepción, ya lo veremos más adelante. Pero el hombre también está sometido a un contrato social, reglas, normas, leyes, hábitos que nos permiten pertenecer, ser y estar. ¿Qué pasa en la actualidad con este hombre? Que ha habido un problema entre estas tres particularmente. Vamos a agregarle ahora la naturaleza, porque ahora con este tema de la inclusión, la naturaleza real del ser humano está sufriendo. Ahora el hombre es mujer y se autodenomina como mejor parezca. La razón es el principal problema. La razón sufre cuando la gente no reflexiona, cuando no lee, cuando no se forma, cuando simplemente no analiza el entorno de su ser y de estar. Ya vamos para allá. El contrato social sufre justamente cuando no existen liderazgos actuales que lo hagan cumplir. Existen las leyes, existe la voluntad de crearlas, pero no existe la implementación y el respeto de las mismas. He ahí la cuestión, diría William Shakespeare: ser o no ser. ¿Qué pasa con este contrato social? ¿Qué pasa con esta razón? ¿Qué pasa con esta naturaleza y con este hombre? Lamentablemente, por la misma dinámica del día a día, este hombre, que podemos ser tú o yo, sufre de muchas variables, de muchas dinámicas. Y esto viene porque no existe una concepción real de su ser y estar. Siempre he creído en este concepto, ser y estar. Para poder estar tenemos que ser y viceversa. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos reales del ser? ¿En qué se fundamenta el ser? ¿Qué lo concibe? Principalmente la razón. ¿Y de dónde viene la razón? La razón es lógica. Aristóteles definió a la razón como el orden, como la coherencia. No puede haber contradicción. Debe haber distinción entre lo real y lo irreal, lo bueno de lo malo. Debe existir una identidad definida y debe existir el principio de tercero no excluido, que esto quiere decir que si es verde o es azul, o cualquiera de los dos, o es verde o es azul, o no es verde o no es azul, no puede existir un violeta. ¿Se entiende? Ok, entonces nos vamos a la razón. Pero la razón se fundamenta en la conciencia, y la conciencia se fundamenta en la virtud, y la virtud aristotélica está en la virtud ética, que está fundamentada por costumbres y hábitos que vienen justamente de aquí, del contrato social, de lo que aquí en sociedad se difunda, se construya, lo que la gente habitualmente haga, y ahí es la cuestión. Y está en la virtud dianoética, que está integrada por la inteligencia, la sabiduría y la prudencia. Esta desarrollada por un grupo, por lo general, de intelectuales, la gente que se dedica a pensar. Por esa razón, aquí, por lo general, evidentemente aquí también, esto es
esto es simplemente un deber ser, ¿sí? Esto es algo intrínseco que debe existir. Pero la virtud dianoética, la inteligencia, aunque todos tenemos la capacidad de ser inteligentes, de ser sabios y de ser prudentes, no todo el mundo desarrolla eso. ¿Qué pasa cuando no se desarrolla esto y en política no se implementa? Se origina algo que todos conocemos como problemas. Y los problemas son, digamos, el resultado de la insatisfacción. La insatisfacción genera molestia. La molestia, entiéndase como una inquietud. La gente se inquieta, empieza a preguntarse, empieza quizás también a presumir cosas, no se informa, o si se informa se malinforma. También la molestia genera rabia, y la rabia es discordia. La gente no se pone de acuerdo. ¿Qué pasa con la rabia? Cuando no se controla, genera finalmente guerra. Esto es una teoría de nada más y nada menos de Albert Einstein. La guerra es confrontación. Esto lo pensaba, entre tantas cosas, Albert Einstein. Él hablaba justamente de la relatividad. En su teoría la relatividad obviamente tiene muchos elementos para estudiar, pero desde el punto de vista del día a día, todo es relativo. Y cuando lamentablemente este tipo de cosas no se mejoran, no se arreglan los problemas, pues se ocasionan guerras, que son confrontaciones, conflictos internos de un país. Ahora bien, ¿cuál es el fin en sí mismo de todo esto? Como hablábamos, ser y estar. ¿Qué significa ser? Ser en el mundo. Ser en el mundo quiere decir que somos seres naturales, que nos relacionamos, que hablamos, que entendemos el código, el contrato social, los hábitos, ¿sí? Ser sociable implica socializar con las personas. Ningún hombre es una isla que se baste a sí mismo. Todos necesitamos de todos. ¿Por quién doblan las campanas?, hubiese dicho John Donne. Es un ser político, y un ser político no necesariamente habla de un ser partidista, aunque no está excluida esa opción, porque todos los seres tenemos la oportunidad, podemos tener también el derecho de participar en la política activamente, en la política partidista. Pero aunque no decidamos eso, somos políticos incluso porque tomamos decisiones. Lo político se refiere justamente a eso, a tomar decisiones. La política es, digamos, la madre, es la herramienta. Pero también el ser implica ser transformador, y son todas esas decisiones que nosotros hacemos al día a día, todas esas cosas que nosotros en la vida vamos realizando y que nos van configurando en el mundo. Eso es justamente el ser. Cuando cada uno de estos elementos, digamos, se comparten, se identifican, se distinguen, no se contradicen y son parte de nuestro ser en el mundo, de nuestro piso racional de valores, podemos estar. He ahí la cuestión, ser o no ser. ¿Y para qué soy? Soy justamente para ser un instrumento de la política. ¿Y cuál es el deber actual de la política, considerando la que mucha gente la ve como algo sucio y corrompido? Creo que es la mejor herramienta para organizar a la sociedad. Es resituar la política. Esa es la misión de ahora. Resituar la política. Busquen el sinónimo que quieran. Me gusta mucho este. Resituar la política. ¿Cuál es el fin de la política en sí misma como un instrumento de regulación del poder? El logro del bien supremo. Eso es. Ni más ni menos. ¿Qué pasa cuando en todo este panorama todo es al revés? Es decir, ¿qué pasa cuando ese hombre entiende que su naturaleza es dejarse llevar por las pasiones del mundo, cuando no se somete a ninguna convicción racional, cuando yo soy lo que creo en este momento y mañana otra cosa, cuando no respeto el contrato social, las leyes, las normas, los hábitos sociales, cuando no tengo esa credibilidad que por lo general te da la razón, que viene de la coherencia, y digo una cosa hoy, mañana hago otra? ¿Qué pasa con ese hombre cuando de pronto toma el poder y se hace del mismo? ¿Qué pasa cuando el poder es tomado por cualquier persona? ¿Qué pasa? Justamente vienen los problemas. ¿Qué estudia la política? El poder. ¿El poder para qué? El poder justamente es para
construir o también, ¿por qué no?, destruir. La lógica entre estas dos es diferenciar qué es lo que nos beneficia. La construcción para poder vivir esto, el logro del bien supremo, o la destrucción para justamente tener esto, los problemas. He aquí la cuestión. Lamentablemente, como no existe esto, no existe esto y no existe esto, en esto se genera esto. Y cuando se genera esto, hay esto. Y esto justamente viene cuando la gente no quiere entender esto. Y esto es esto: coherencia, orden, distinción, identidad, no contradicción y el principio de tercero no excluido. Eso pasa cuando la gente no ha entendido que tenemos que ser y estar desde estos principios para lograr esto, a través de esto. Pero para poder lograr esto con esto, necesitamos hacer esto. Yo creo que se puede. Yo creo que sí. Esto que les quise compartir es apenas un pequeño extracto de la ciencia política. Es amplia, realmente hay muchas cosas que discutir, pero que poco se hace por lo que se mencionaba en uno de esas frases famosas en clases: los árabes no hablan de camellos, que justamente hace alusión a toda esa gente que cree que se las sabe todas y todos los días pues van haciendo las cosas y no reflexionan sobre ellas porque creen que es algo común y que ya no es necesario. Pues les digo, la política es algo cambiante y ella se va adaptando conforme a los tiempos y además a las necesidades de las personas. En la época no se hablaba de una cibernética en sí misma, no se hablaba de una inteligencia artificial, se hablaba de otro tipo de elementos que ya para hoy pudieran parecer ortodoxos, y es allí la cuestión donde la política debe resituarse, entre otras cosas. También la política se hablaba en aquella época, vamos a hablarlo desde la parte de aristotélica. La política surge como un movimiento de gente pensante. De hecho, se hablaba que era una ciencia para una élite que se preocupara en realidad en pensar la política y la cosa pública, y que esos cargos de dirigentes debían llevarlos personas que se dedicaran a pensar y a reflexionar. De hecho, Alejandro Magno fue uno de los estudiantes de Aristóteles. Aristóteles le dio clase a Alejandro Magno. Aristóteles creía que la política debía llevarse a cabo por élites, y cuando hablo de élites no necesariamente hablamos de un tema económico. Hay gente que tiene mucho dinero pero no tiene ningún tipo de interés, zonas sociales. Se habla es de un interés supremo hacia la sociedad y de pensar y de hacer las cosas como corresponden. Entonces, cuando hablamos de impulsar la política desde este punto de vista, estamos haciendo un llamado a que la gente se forme si queremos ver el país que todos soñamos. Me encanta cuando nos reconocen como el grupo de los notables. ¿Sabían ustedes que en Venezuela hubo una asociación civil nada más y nada menos que difundida por Arturo Uslar Pietri para el año de 1990, llamada así, Los Notables, formada por un grupo de venezolanos intelectuales que se dedicaban a pensar y a repensar la política y sobre todo a cuestionar las cosas que estaban mal hechas, considerando que Venezuela tenía muchísimo potencial y que lamentablemente no se había explotado por problemas de corrupción, entre otras cosas que justamente detenta el mismo poder cuando la gente no sabe ser y estar. Entonces me honra muchísimo que nos llamen así, los notables. Me encanta cuando la gente sabe distinguir entre quienes piensan y quienes lamentablemente destruyen. Venezuela y el mundo atraviesa por momentos realmente difíciles. Hay una discusión interna del ser humano entre ser o no ser, entre lo que quiero y lo que merezco o lo que tengo. Hay una cantidad de contradicciones muchas veces. ¿Qué pasa cuando no tomamos en serio la política? La política viene siendo como ese catalizador, viene siendo ese elemento fundamental por el cual la sociedad es.
Y cuando vemos a una sociedad corrompida, materialista, anárquica, es el resultado justamente de las personas que llevan a cabo esa política. No es que la política sea sucia, es que lamentablemente no existe una convicción real del ser y del estar de la gente que nos gobierna. No se han comprendido justamente estos fundamentos de la política en sí misma. Hay unos principios de análisis político, hay unos principios de convicción del inicio de la política. La polis griega era un espacio donde justamente se reunían grandes filósofos para orientar a la gente sobre la razón por la cual estaban juntos y no podían estar separados. Toda aquella persona que piense en contra de todos los fundamentos lógicos de unión social es considerada como asocial, muy diferente al término antisocial, que son personas ya que se dedican a hacer actividades ilícitas en sí mismas. Pero la gente que no cree en la sociedad, que no aporta, que daña, que destruye, que engaña, son personas asociales. Buscar la suprema felicidad siempre es el objetivo real de la política. Lamentablemente, por la misma dialéctica, por la misma retórica, por la misma oratoria que han tenido algunas personas que han dominado los medios de comunicación o han tenido una trayectoria política en partidos políticos, pues se ha desvirtuado. ¿Qué te parece si en este nuevo proceso que va a vivir, que ya empezó a vivir Venezuela, del impulso de un nuevo país, empezamos desde cero? Vamos a resituar la política. No podemos dejarle a los dirigentes, a los líderes de ahora, la importante decisión de desarrollar política desde las bases, desde la sociedad, desde el ser y desde el estar personal, desde el estudio y la reflexión de la misma. Quizá pueda sonar un poco ortodoxo o a lo mejor demasiado de pedir en esta parte, pero creo que es un esfuerzo bien necesario que tiene nuestro país que vivir para que podamos lograr resituar a Venezuela donde queremos. ¿Será que podemos lograrlo? Yo creo que sí.